tal? Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el video del día de hoy, pues como lo prometí en el video de Siegfried, tenemos video de Hagen. El análisis de Hagen lo vamos a dividir en dos partes porque vamos a dividir el video del día de hoy, desde luego en la primera parte de siempre, que es el análisis del blister, el contenido del mismo, y la segunda parte va a ser el análisis de la peana, pero además vamos a armarla. Entonces vamos a empezar el video, como siempre, no sin antes agradecer y mandar un saludo a Corny Bonspell por las redes sociales. Un saludo muy especial a Juan Pablo Beloki, porque fue la única persona que respondió en el video de Siegfried si querían verme armar a Hagen. Entonces para el día de hoy va a ser el armado de la peana. Una disculpa también porque respondí que el día de ayer iba a caer este video, 2 de agosto, y está cayendo el día de hoy, pero aquí lo tenemos. Y el día de mañana es donde ya me van a ver un tanto tal vez molesto, frustrado, quejumbroso, etcétera, etcétera, porque mañana toca armar el caballero, como lo vemos aquí. Entonces empecemos con el análisis. Primero tenemos aquí la caja característica de las versiones clásicas de Midcloth. Tenemos en varios planos la imagen central. En un primer plano pues vamos a tener el nombre de la franquicia, desde luego los indicadores del producto, los kanjis que nos indican tal vez el nombre del caballero, la saga a la que pertenece, no lo sé, el nombre o el logotipo, perdón, de la marca. En un segundo plano tenemos la figura ensamblada del caballero y en un tercer plano pues la imagen como nosotros lo pudimos ver en el anime. Tenemos el holograma negro que nos indica que es una versión nipona. En uno de los costados tenemos la imagen del object o de la armadura como tal. Nos dice Beta Robe o el ropaje de Beta. En la parte superior nos indica Saint-Cloth Meat, la línea de figuras a la cual pertenece esta. Del otro lado es la misma imagen, solo que la tenemos dividida, puesto que la caja se abre en forma de libro. En la parte superior podemos ver una imagen dividida de la constelación de la Osa Mayor. Y en la parte trasera pues más imágenes del producto. Tenemos una imagen que nos dice Style o estilo, que es el caballero sin la capa y con el casco en forma o en modo de batalla, con el casco abierto o subido, propiamente dicho, en esta armadura. Lo tenemos en el centro, el rostro sin casco y con las dos versiones del casco, o con los dos cascos, porque este casco no tiene movimiento, más bien la armadura, el producto incluye dos cascos. Una pose de acción, que es la pose más clásica con la que conocemos a Hagen, y desde luego el object, que es lo que vamos a analizar en este video, y desde mi punto de vista es la parte más llamativa de la armadura. En particular esta figura luce mucho más, o esta armadura luce mucho más en forma de object, de objeto, de armadura, sobre la peana, como lo gustan decir, que sobre el caballero. No porque luzca mal sobre Hagen, sino porque creo que es mucho más espectacular ver a Sleipnir, el caballo de 8 patas en el cual se inspiraron para esta armadura, que verlo sobre Hagen, porque dentro de todo luce un poco simple, a pesar de todo el gran detalle que tiene en cuanto a la escultura la armadura. En el interior podemos ver ambos blisters. En uno vamos a tener pues las principales partes de la armadura a la par de la figura de Hagen, y en el otro vamos a tener la peana bastante grande, con diversos accesorios adicionales. De hecho, si retiramos nosotros los blisters, podemos ver que también tenemos la capa de este lado. En el primer blister vemos la figura de Hagen ya perteneciente al cuerpo de cuarta generación, las dos versiones de casco, hombreras, estas piezas son plásticas, los protectores de los bíceps y de los antebrazos van a ser metálicos, a la par de las rodilleras, la protección de los muslos y la parte superior de las grebas. La parte inferior va a ser en plástico, lo mismo que la protección de los tobillos, también la tenemos en plástico. Tenemos 3 pares adicionales de manos y el peto metálico en el primer blister. En el segundo blister vamos a tener nosotros una pieza de cabello adicional de Hagen, ligeramente más abierta para usarla con la armadura, 2 protectores adicionales para los tobillos, que si bien no se colocan en el caballero, sí los vamos a utilizar en la peana, su zafiro de Odín, el pedestal del mismo, su moneda de dios guerrero, la parte baja del torso, o bueno, del peto, que sería la protección del abdomen, las protecciones de la cadera y distintos elementos de la peana. Tenemos un segundo blister
o pudiéramos decir la parte baja del blister o la parte complementaria, donde tenemos el soporte para el object, la base del mismo, el primer par de patas delanteras y la cola del caballo. Entonces vamos a hacer una pausa express para disponer todo esto y poder armar el object de Merak Beta. Y listo, regresamos y ya retiramos la caja y la parte superior del blister. Lo que hicimos aquí para armarlo pues fue ensamblar la peana, pero sin armadura. Y también pues sacamos de la bolsa el instructivo. El instructivo lo tenemos en japonés desde luego, aunque no es necesario tenerlo en español, en inglés, en castellano, etc. Para poder entenderlo, afortunadamente las ilustraciones son bastante descriptivas, tanto para el caballero como para el object, para la peana. Y podemos ver también que al igual que en el instructivo de Siegfried, pues tenemos las coincidencias de las distintas partes de la armadura, cuando está en la forma de objeto y cuando la tenemos montada sobre el caballero. Vamos entonces a abrir el instructivo y lo voy a dejar en la parte trasera como referencia, vamos. Y de entrada me disculpo si cometo algún error durante el ensamblado, espero que no, practiqué varias veces antes de hacer el video. Pero al final pues no soy un experto en cuanto al ensamblado de las Midclouds. ¿Qué podemos decir para el ensamblado? El ensamblado de la armadura no es tan complicado en realidad. Digamos que la complejidad radica en saber dónde poner las partes, porque con elementos que cubren únicamente el cuerpo de una persona, en este caso la figura de Hagen, que no la vamos a analizar por completo en este video, va a ser para el próximo, pues está ensamblando un object que tiene la forma de un caballo de 8 patas. Ya mencionamos que está inspirado en Sleipnir, en el hijo de... Sleipnir es hijo de Loki y es el caballo de 8 patas sobre el cual cabalga Odín. Entonces, sí es un poco complicado. Quiero pensar que fue un poco complicado en cuanto al diseño de la armadura, hacer que las piezas que cubren solamente el cuerpo de una persona pues pudieran emular la forma de un caballo de 8 patas. Para tal efecto, lo que hizo Toei desde que se diseñó esta armadura, y no estoy hablando del Midcloth, sino para la serie, tenemos varias partes que no van a estar presentes en el caballero, como por ejemplo una de las patas delanteras de Sleipnir ya tiene el diseño cual si fuese una de las protecciones del antebrazo de Hagen, en particular la del antebrazo izquierdo, y aquí que estoy sosteniendo, cuando en realidad para el caballero no pudiéramos tener estas dos partes porque la cabeza de Sleipnir es la protección del antebrazo derecho. Entonces, sabiendo esto, pues sabemos que la armadura no va a cubrir completamente la peana. Incluso podemos ver que el diseño del peto está sobredimensionado para la peana y lo vamos a colocar únicamente en el interior. Aún así es una armadura sumamente vistosa. ¿Y cómo ensamblamos aquí la peana en el pedestal que incluye? Para empezar, tiene 3 puntos de sujeción en las patas, que estoy retirándolas, de hecho. La sujeción es bastante buena en realidad, porque incluso a veces se quedan ancladas las pezuñas del caballo. Y esto es para sujetar desde luego las tres patas que están apoyadas en el piso. Tenemos también un punto de inserción para este bastoncillo, que este bastoncillo queda sobrepuesto, no tiene un punto de anclaje rígido, simplemente es para poder equilibrar al caballo y se coloca desde la parte inferior, que vamos a ver más adelante. La forma más sencilla de armar la peana de Sleipnir es hacerlo por partes. De hecho, cuando se encuentra en el blister, tenemos la cabeza por un lado, la cola también la tenemos desensamblada, que no la voy a desensamblar porque en realidad es más fácil ensamblarla previo a colocar la armadura, y las patas. Vamos a separar las patas delanteras, ambos pares, y vamos a separar también las patas traseras. Dentro de los comentarios me preguntaron también cómo hacer para que no se despintaran las armaduras, y eso quiero pensar que es una problemática a la que nos enfrentamos todos los coleccionistas de Midcloth, porque llegan a aparecer
algunas grietas en la pintura. Para empezar, no siempre las armaduras vienen pintadas a la perfección y bueno, por el precio de estas que tienen estas figuras, independientemente de la versión, el control de calidad debería ser mucho más alto y eso lo vamos a ver también el día de mañana. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer para que no se despinten es procurar que no haya fricción entre las piezas y no forzarlas de ninguna manera. En el caso del ensamblado de las peanas tenemos que retirar todas las partes que sean posibles. Aquí ya retiramos tanto las patas como la cabeza y tenemos una articulación para el cuello, la cual vamos a inclinar o a flexionar hacia adelante y a desprender la pieza del abdomen. Siempre las peanas hay que tratar de armarlas por partes, es decir, separar toda la peana, poner las piezas de la armadura que sean pertinentes en cada una de las partes y después ya ensamblarlas para que no haya fricción o no haya algún forcejeo entre los distintos componentes de la armadura y de esta manera evitemos que haya algunas grietas. Y bueno, algunas piezas tienen sus recomendaciones específicas que ya iremos mencionando conforme avance el video. Y bueno, ya que tenemos desarmada la peana de Merak o de Sleipnir, como le gustan decir, vamos a empezar por el cuerpo de la armadura, que es la pieza que acabamos de desensamblar. ¿Por qué? Porque en esta parte de la peana vamos nosotros a colocar tanto el peto de la armadura como la protección del abdomen. Es bastante sencillo colocarla. Esta pieza es metálica, únicamente tenemos que colocarla sobre la peana y cerrarla. Y en esta pieza podemos ver cómo el control de calidad no es perfecto, puesto que tenemos una pequeña grieta en la pintura en la parte superior en la parte trasera del peto, la cual si empezase yo a rascarla o a friccionarla de alguna manera, estoy seguro que toda la pintura podría desprenderse y eso pues no sería para nada agradable. Entonces lo más adecuado es simplemente tener precaución, considerando que a veces nos podemos encontrar detalles de este estilo. Sobre la sujeción que tenemos para las sombreras hay que dejarlas en ángulo de 180 grados para que pueda cerrar posteriormente sobre la pieza sobre el cuello que tenemos de Sleipnir. Y ahora vamos a colocar nosotros la protección del abdomen. Esta pieza o estas dos piezas son plásticas. Aquí podemos ver también incrustado el zafiro de Odín, que no se puede retirar desde luego. Y tenemos que presionar la pieza delantera hacia adentro muy ligeramente, solo para poder retirarla. Lo mismo para colocarla, primero la parte trasera y posteriormente colocamos la parte delantera. Una vez que logremos nosotros incrustar, digamos, los sujetadores laterales, la pieza se va a anclar por sí misma. No tiene mayor problema en cuanto al ensamble de la peana. Y de hecho, en cuanto al ensamble con el caballero, es el mismo procedimiento. Con esto, esta pieza ya no va a recibir ninguna otra parte que impida que podamos ir ensamblando el object. Entonces, tenemos un punto de sujeción en la parte baja del abdomen, el cual vamos a insertar. Y posteriormente simplemente debemos de bajar el cuello. Podemos ver aquí también un punto de anclaje. Y simplemente lo bajamos hasta que nosotros sintamos como ya anclado y puede sujetarse a la perfección. Este punto de anclaje de la parte amarilla que podemos ver es de plástico flexible, entonces aquí no debemos de tener pues algún tipo de temor en cuanto a lastimar las piezas. Listo. Siguiente, ¿qué vamos a ensamblar? Vamos con el par de patas delanteras del lado derecho. La única pieza que vamos a anclar aquí va a ser la hombrera derecha, también de Hagen. Y las sombreras son, al menos con este tipo de anclaje, que son pues dos salientes muy pequeñas. Sí hay que tener cuidado porque aquí además de que se pueden desgastar rápido, aquí es donde empieza a veces a haber algunas grietas en la pintura si no lo hacemos con el suficiente cuidado. ¿A qué me refiero con el suficiente cuidado? Siempre en los puntos de anclaje vamos a ver nosotros que hay dos pequeñas muescas por las cuales puede entrar sin forzar la pieza más allá de lo debido. Entonces, siempre hay que hacerlo de manera vertical
y posteriormente bajamos la pieza, porque es mucho más fácil y la pieza se conserva en mejor estado que si lo hiciésemos directamente de la manera en la cual va a estar ensamblada. Entonces simplemente la colocamos y posteriormente bajamos la hombrera, que sería el hombro de Sleipnir. Después la podemos colocar, porque ya no vamos nosotros a incluir ninguna pieza de armadura en las patas del caballo. Es un poco diferente con esta pata, porque sí, vamos a colocar nosotros la hombrera izquierda de la misma manera. Ya pasamos los 10 minutos del video, espero poderme ir un poco más deprisa. Y lo que tenemos que hacer ahora es separar la pata superior, que sería también la pata externa de alguna manera, para colocar nosotros la protección del bíceps izquierdo. ¿Cómo lo vamos a colocar? La saliente la vamos a dejar hacia abajo y vamos a hacer un poco de presión. Todos los puntos de anclaje son de plástico flexible, entonces podemos hacer un poco de fuerza sin temor a dañarlos y tiene lo suficiente fricción para que no se comprometa, para que se sujete y no se comprometa la sujeción. Ahora, respecto a la pezuña, donde vamos a colocar la protección del antebrazo, tenemos que separar el único dedo del caballo, o la pezuña, como ya dijimos. Tomamos el antebrazo y simplemente hacemos un poco de presión. Una vez que lo hicimos, volvemos a colocar en su lugar. Y con esto tenemos ya ambos pares de patas delanteras de este caballo de 8 patas ensamblado. Y con esto ya tenemos aprox yo diría que un 40% de la peana ensamblada, si no es que un poco más. Vamos ahora con las patas traseras, que pudiéramos pensar que son la parte más problemática, entre comillas. ¿Y por qué digo la parte más problemática, entre comillas? Porque en lo personal a veces tengo un poco de confusión en qué parte va en cada pata. Aunque para esto nos guiamos en el instructivo, y una vez que lo logramos con una pata, lo único que tenemos que hacer es espejear el mismo procedimiento. Primero, la protección de la cadera la tenemos que anclar en la parte superior del muslo. Al ser una pieza completamente metálica, y en particular las partes grises, digamos, de la armadura, al no tener ninguna aplicación de pigmento, no requieren tanto cuidado. Y vamos a empezar por la pierna externa del caballo. Primero, la rodillera la vamos a colocar en el punto de inserción ya definido, con esta forma similar a una cerradura. La sujeción es bastante buena en el object, en la peana, porque en el caballero honestamente deja mucho que desear. Y vamos nosotros a retirar la pezuña y a colocar esta pieza, que sería la parte superior de la greba, para concluir con una de las patas de Sleipnir. Posteriormente simplemente debemos de insertar la pezuña y está listo. Ya que tenemos ensamblada la pierna externa, la pierna interna va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Vamos a retirar la parte inferior de la extremidad, y la protección del muslo es la protección del muslo interno del propio Sleipnir. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a insertar o a ensamblar la parte inferior de la pierna. Retiramos el dedo y colocamos a continuación la parte baja de la greba. Y con esto estaría completa, o casi completa. Nos faltan las protecciones de los tobillos, pero esas las colocamos al final. Con esto tenemos un par completo de cuartos traseros de Sleipnir. Ahora lo podemos colocar sin ningún problema en la porción que teníamos ya ensamblada de la peana, perdón. Vamos con el otro par. Y para el otro par, vamos a hacer exactamente lo mismo. En la parte externa colocamos la protección de la cadera para el muslo, la protección de la rodilla en su lugar equivalente, separamos el dedo y la parte superior de la greba
es lo que va a dar forma a la pierna de Sleipnir. Para la pierna que tenemos en la parte interna, digamos, pues simplemente vamos a separar la parte inferior de la extremidad. Vamos a colocar la protección del muslo. Volvemos a colocar la extremidad. Separamos el dedo o la pezuña. Colocamos la parte baja de la greba y volvemos a colocar la pezuña. Con esto tenemos casi ensamblado a Sleipnir o a la armadura de Merak Beta, como gusten llamarle. Dato curioso, Merak Beta es el nombre de la segunda estrella de la constelación de la Osa Menor, y Hagen obtiene su nombre de el Hagen del Cantar de los Nibelungos, que era el mejor amigo de Siegfried. Sin embargo, al mismo tiempo el que termina traicionándolo y clavando, si mal no recuerdo, una espada en el único punto débil que tenía en la espalda. De hecho, Siegfried o Sigurd se parece mucho al Aquiles griego, pero bueno. Casi para terminar, vamos con la cabeza. Para la cabeza lo único que debemos desensamblar es el hocico del caballo, y vamos primero a colocar la protección del antebrazo. Esta puede ser un poco complicada porque nos da la impresión de que tuviésemos que insertar la cabeza desde atrás, considerando el grosor de las partes, pero en realidad no, lo tenemos que hacer desde arriba. Sí tenemos que ejercer un poco más de presión que en las otras piezas, pero la sujeción al final es buena. Ahora debemos de colocar nosotros la protección del antebrazo, y posteriormente colocamos los labios inferiores del caballo, que a diferencia de lo que vamos a ver el día de mañana al ensamblar a Hagen, es mucho más sencillo colocar esta pieza que el puño del caballero cuando ya está ensamblado. Bueno, tenemos también en el segundo blister esta pequeña pieza con forma de N minúscula o con forma de U, si lo gustan decir ustedes así, y la vamos a poner en la parte trasera de la cabeza, o en la nuca del caballo, porque aquí es donde vamos nosotros a insertar el casco. Tenemos dos cascos. Tenemos uno con la abertura superior que deja ver los ojos del caballero cuando está ensamblada, y otro que los cubre a modo de visor. El que vamos a utilizar es el más pequeño, esto de acuerdo al instructivo. Y en las muescas o en los puntos que tenemos de inserción simplemente vamos a colocar las salientes del casco. Da la impresión de que se pudiera romper, pero la flexibilidad es bastante buena y la pieza está diseñada para poder, digamos, extenderse a este tamaño sin sufrir ningún daño. Ahora lo que debemos hacer es colocar, aquí tendríamos que apoyarnos sobre la propia pieza de soporte para colocar la cabeza de Sleipnir en la peana y casi dar por terminado el ensamblado de esta pieza. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer que coincidan los puntos de inserción con los puntos de sujeción que tenemos nosotros en la plataforma. Y con eso pues vamos a tener casi garantizado el soporte de la peana. Casi hemos terminado, nos faltan 5 piezas. Vamos con la primera, que va a ser este bastoncillo para que soporte. Lo que tenemos que hacer es desde la parte inferior simplemente colocarlo a la altura del pecho del caballo y deslizar hasta que se inserte en el orificio que tenemos, y con ello ya tenemos un punto de sujeción adecuado para Sleipnir. Ahora, las protecciones de los tobillos son iguales todas entre sí. Sin embargo, la sujeción que tienen estas piezas no es precisamente buena, y por tal motivo decidí dejarlas hasta el final. Tenemos 2 puntos de inserción en el interior de las mismas. Vamos a utilizar el punto de inserción externo, o el que esté más cerca del exterior, válgase la redundancia. El interior lo vamos a utilizar en Hagen y lo vamos a colocar en cada una de las pezuñas traseras del caballo, y con eso estaríamos terminando el ensamblado de la peana o de la armadura del object de Hagen de Merak Beta. Es muy sencillo colocar las piezas de los tobillos, pero así como es sencillo
colocarlas, también es muy sencillo que salgan de su lugar. Entonces, por tal motivo, insisto, recomendación, ensamblarlas hasta el final para que no se estén cayendo de manera involuntaria y pues estemos perdiendo un poco de tiempo en cuanto al ensamblado de la pieza. Aún así, nos llevamos casi 15 minutos en ensamblar una armadura Midcloth. Creo que dentro de todo no es un mal tiempo, considerando el detalle de estas piezas. Para los cuartos traseros solo hay que considerar que tenemos puntos de inserción tanto en la greba como en la pezuña. Vamos a utilizar el de la pezuña. Y con esto tenemos ya ensamblado el object de Merak Beta, o como en el primer capítulo donde aparece, o donde Hilda presenta las armaduras, como ella misma lo dijo, la armadura dorada de Merak. No sé de dónde diablos le vio color dorado a esta armadura, pero así lo presenta ella. Ahora, un análisis rápido del object. Me gusta muchísimo cómo se ve. Creo que de verdad lograron captar la esencia de la figura mitológica que está representando, que ya lo dijimos varias veces, es Sleipnir, el caballo de 8 patas de 8 patas de Odín. Y lo que me agrada bastante es la coloración, porque el diseño que tiene es como si el caballo no tuviese piel y pudiéramos ver su musculatura, y una musculatura muy bien definida, por cierto. Algo que me gusta también es el propio acabado del material, porque no necesariamente nos percatamos, de no ser tal vez porque son más oscuras las piezas metálicas, pero a pesar de que estamos viendo una gran porción de plástico en el object, no necesariamente nos percatamos de ello, y eso le aumenta realismo a la pieza y un valor de exhibición bastante considerable. Pese a que nosotros no estamos viendo los ojos del caballo. Tengo que bajar un poco Listo. Pese a que no estamos viendo los ojos del caballo, y me refiero por los ojos del caballo, los que están esculpidos en el propio antebrazo, los que tenemos esculpidos en el casco lucen bastante bien. Se verían mejor del color que lo tenemos en el antebrazo en rojo, sí, aunque eso pues crearía una disparidad cuando se ensamblara en Hagen. Pudieran agregar otra pieza, también esa es otra posibilidad. Sin embargo, lo que también sugiero, en caso de que les guste más ver a Sleipnir con los ojos rojos, pues simplemente retiramos el casco, retiramos la pieza de sujeción para el mismo, y también luce bastante bien de esta manera. Tal vez un poco raro porque no tiene orejas, y estas de alguna manera se forman con las salientes que tiene el casco. Sin embargo, creo que son opciones que tenemos nosotros para exhibir la pieza. Y bueno, esa es la review hasta el momento de Hagen de Merak Beta. Aquí tenemos el object desde mi punto de vista, insisto, uno de los objects o de las armaduras mejor logradas, con más detalle dentro de su sencillez, porque no es precisamente una armadura muy, muy grande. Y en realidad donde vemos la mayor división de piezas para que puedan calzar en la armadura, creo que es en las piernas, porque tenemos protecciones para los tobillos que no las tenemos presentes en todos los Midcloths, y tenemos dividida la greba. Eso es lo que hace que se tengan un poco más de piezas. Lo demás fue complementado por la misma peana. Sin embargo, creo que definitivamente logra un resultado muy aceptable. Sin lugar a dudas, podemos identificar a Sleipnir en caso de que tengamos un conocimiento básico de mitología escandinava, y si no, pues ya se enteraron aquí conmigo de que la armadura de Merak Beta está inspirada en Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, que era el ser más rápido sobre la tierra, al menos si mal no recuerdo, dentro de la mitología asgardiana. Y también el mito llegó incluso llegaron a citar en varias fuentes que podía cabalgar en 8 direcciones. Analizando varias versiones y traducciones, más bien era tan rápido que parecía que podía moverse en 8 direcciones, pero incluso, aunque es un mito, oficialmente jamás se cita o se quiere dar a entender que tenía cierto grado de omnipresencia. Era más bien por su velocidad. Además que, bueno, hablando de las 8 direcciones, también quiere decir que Sleipnir de alguna manera era un patrono del
los viajes y de los puntos cardinales, por los 8 puntos que se tienen básicos: norte, sur, este y oeste, y los complementarios: noreste, sureste, noroeste y suroeste. Bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, por favor, denle like. Si no les gustó, denle dislike, no pasa nada, solo regálenme un comentario para mejorar el contenido del canal. No olviden suscribirse, y si ya se suscribieron, compartan, comenten, activen la campanita. Y si amanezco vivo, y de hecho voy a amanecer vivo porque el día de mañana vamos a terminar con Hagen, entonces nos vemos en la próxima. Excelente inicio de semana.